Buen día, mi nombre es Amaya Adriano Jesús Emiliano, soy estudiante de Robótica Industrial de la Escuela de CIMAS Capozalco, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. Soy estudiante del grupo 4RV3 y en este video les estaré hablando acerca de los motores síncronos. Durante el transcurso del video estaré respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de los motores síncronos? ¿Cuáles son los tipos de conexiones en motores síncronos? ¿Cómo es la tensión en los motores síncronos con respecto a los motores monofásicos? ¿Cómo es el par de los motores síncronos? ¿Cómo es la velocidad de los motores síncronos? ¿Cómo es su potencia? ¿Y cuál es la aplicación o aplicaciones más comunes para los motores síncronos? Antes de comenzar les daré una pequeña introducción en la que les explicaré a gran escala la definición de un motor síncrono. Un motor síncrono o sincrónico es una máquina sincronizada que transforma la energía eléctrica de un sistema de corrientes alternas en energía mecánica. Ahora les daré respuesta a la primera pregunta, que es ¿cómo funciona un motor síncrono? En este tipo de motor la excitación de campo proviene de un generador. Puede ser de un generador pequeño o de alguna otra fuente de energía continua o corriente continua. La velocidad del motor dependerá de la frecuencia del circuito y del número de polos que tenga el motor. Sin embargo, esta velocidad es constante y por ello recibe el nombre de velocidad de sincronismo. Los motores síncronos son un tipo de motor de corriente alterna en el que la rotación del eje está sincronizada con la frecuencia de la corriente de la alimentación. El periodo de rotación es exactamente igual a un número entero de ciclos de corriente alterna. Como ya les mencioné, estos motores son máquinas síncronas que se utilizan para convertir potencia eléctrica en potencia mecánica. Su característica principal es que trabajan a una velocidad constante que solamente va a depender de la red y de otros aspectos constructivos de la máquina. Segunda pregunta. ¿Cuáles son los tipos de conexiones en los motores síncronos? Los tipos de conexiones para este tipo de motor pueden ser delta-delta, delta-estrella, estrella-estrella o estrella-delta. Por otra parte, existen diferentes formas de arranque de estos motores. Algunas de ellas son el arranque como un motor asíncrono, es decir, usando devanados amortiguadores. De igual forma se puede arrancar de forma como si fuera un motor asíncrono, pero utilizando un variador de frecuencia. Y se puede arrancar mediante un motor auxiliar de lanzamiento hasta que se llegue a la velocidad síncrona. Siguiente pregunta. ¿Qué es la tensión en los motores síncronos? Antes de dar respuesta a esta pregunta, primero explicaré brevemente lo que es la tensión. La tensión es el voltaje de entrada para el cual está diseñado el motor. Es decir, es la presión con la que el motor empuja la corriente a través de un circuito eléctrico cerrado. Para dar respuesta a nuestra pregunta, pondremos un ejemplo. Tomaremos en cuenta un motor síncrono de 230 volts, 50 Hz y 4 revoluciones por minuto, el cual estará operando una válvula motorizada, usado como parte de una fuente de aire de una bomba de calor del sistema de calefacción por debajo del suelo. El campo magnético rotatorio que se generará en el estator estará formado por la suma vectorial del campo magnético producido por tres devanadas. Siguiente pregunta. ¿Cómo es el par de un motor síncrono? Primero explicaré brevemente lo que es el par. El par motor es el momento de fuerza que ejerce un motor sobre el eje de transmisión de potencia o la tendencia que tiene de una fuerza para girar un objeto alrededor de un eje, punto de apoyo o pivote. Los motores síncronos tienen ese nombre debido a que la velocidad del rotor y la velocidad del campo magnético del estator son iguales. Por ello, los motores síncronos se usan para máquinas grandes, que tienen una carga variable y necesitan de una velocidad constante. Siguiente pregunta. ¿Cómo es la velocidad de los motores síncronos? La velocidad de un motor está expresada en revoluciones por minuto y se refiere al número de giros que el eje del motor desarrolla en cada minuto. La velocidad de giro de los motores síncronos es constante y depende de la frecuencia de la tensión de la red eléctrica a la que esté conectado, y también dependerá del número de pares de polos del motor, por lo que su velocidad es conocida como velocidad de sincronismo. La velocidad síncrona o de sincronismo es la velocidad a la que gira un campo magnético, y su ecuación es 60 por la frecuencia en Hertz sobre el número de pares de polos.
es decir, el rotor siempre girará a la misma velocidad que el campo magnético del estator, que será igual a 60. Esto se multiplicará por la frecuencia de la tensión de la red eléctrica a la que se esté conectado el motor, y esto estará siendo dividido por el número de pares del motor. El número de pares de polos del motor. Ahora bien, la velocidad del motor síncrono se puede regular. Esta velocidad es controlada por la velocidad del rotor y de la rotación del campo magnético del estator, y debemos que esto es indispensable a la carga. Mientras que la carga del rotor no afecta la velocidad de un motor síncrono, provocará tirones en el motor, lo que estará retrasando un poco el movimiento del estator. Siguiente pregunta: ¿cómo es la potencia de un motor síncrono? La potencia es la cantidad de trabajo realizada en un determinado tiempo. Como ya mencioné anteriormente, los motores síncronos son máquinas utilizadas para convertir la potencia eléctrica en potencia mecánica. Esta potencia mecánica es de rotación, y estos siempre trabajarán a una velocidad constante. Ahora les estaré hablando acerca de las aplicaciones de los motores síncronos. Estos motores son cada vez más el motor eléctrico preferido para las aplicaciones de alta potencia. Esto debido a que trabaja con cargas pesadas. Es un motor eléctrico preferido debido a que tiene la capacidad de reducir los costes derivados del consumo eléctrico y mejora el rendimiento mediante la corrección del factor de potencia en la alimentación del motor. Debido al tamaño y naturaleza de las aplicaciones en las que se aplican los motores síncronos, los ahorros de energía pueden ser considerables y muy a menudo resultan en la rápida amortización de la inversión del motor, lo que permite reducir los costes de explotación del usuario. Algunos de los usos más comunes para este tipo de motores son trituradoras, molinos y cintas transportadoras de minería. De igual forma, ventiladores, bombas y compresores. También son utilizados en astilladoras y descortezadoras. Esto para la transformación de la madera. Bombas para tratamiento de aguas residuales y ventiladores de alta capacidad en industrias químicas. Ahora bien, en forma de resumen y de conclusión les estaré presentando cuáles son las diferencias entre los motores asíncronos y los motores monofásicos. Los motores síncronos, además de aportar un alto rendimiento en el que se necesita corregir el factor de potencia, estos motores aportan también pares elevados y una velocidad constante bajo cargas variables, caso contrario con los motores monofásicos, en el que su par de arranque necesita de un devanado auxiliar de 90 grados con respecto al devanado original o principal. Gracias al mayor rendimiento y al menor tamaño, los motores síncronos fácilmente pueden reemplazar a los motores monofásicos. Esto debido a que los motores síncronos tienen un mejor rendimiento y mayor precisión de velocidad a comparación de los motores monofásicos. Pero en comparación con estos últimos, su construcción es más compleja. El mayor rendimiento de los motores síncronos es el resultado de la mayor capacidad del motor síncrono para convertir energía eléctrica en energía mecánica. Además de que el motor síncrono puede construirse con un alto rendimiento en una amplia gama de velocidades, lo que ofrecerá ahorros significativos de energía. Otra ventaja que tiene un motor síncrono sobre los motores monofásicos es que tienen una mejor estabilidad en aplicaciones con variadores de frecuencia. Es por ello que el motor síncrono se recomienda para aplicaciones de alto par, baja velocidad y una amplia gama de regulaciones en la velocidad.